Hola, ¿qué tal? En este video vamos a estudiar el equilibrio químico en reacciones y cómo simular reactores en equilibrio en el simulador de procesos Coco Simulator. Para eso vamos a seguir un ejemplo que nos dice lo siguiente. Una mezcla de nitrógeno y etileno con 90% molar de etileno se alimenta un reactor que produce etanol por hidrólisis de etileno, tal que un mol de etileno más un mol de agua nos entrega un mol de etanol en fase gaseosa, todos los compuestos. El reactor opera a 145 grados centígrados y una atmósfera, y tanto el vapor de agua como la mezcla de gases de etileno y nitrógeno se alimentan a razón de 100 kmol por hora cada uno. Y nos dice, como información, que a 145 grados la constante de equilibrio de la reacción vale 0,1068. Entonces, vamos a constatar cuál es la conversión de etileno y cuál es la composición de los gases que abandona el reactor, asumiendo comportamiento de gas ideal en todos los compuestos. La condición de equilibrio va a estar dada por el término que nos dice que la constante de equilibrio es igual a la productoria de la actividad de cada compuesto elevado a su coeficiente estequiométrico en la reacción. Este, este formalismo lo podemos expresar a partir de decir que la constante de equilibrio va a ser la productoria de la fracción molar de cada compuesto por la presión con respecto a la presión del estado de referencia por el coeficiente de fugacidad elevado a su coeficiente de estequiometría. A su vez, esto podemos reagruparlo en lo que llamamos la constante sub I, que engloba todas las fracciones molares, la constante sub phi con todas las coeficientes de fugacidad, y el término de presión elevado a la sumatoria de los coeficientes estequiométricos. Vamos a decir que el coeficiente sub phi es igual a 1, ya que la consigna nos indica que trabajaremos con un gas ideal. Vamos a tomar una atmósfera como estado de referencia, y a su vez una atmósfera es la presión de operación de este reactor. Y entonces la K sub i nos va a quedar la productoria de las fracciones molares de cada compuesto elevado a los coeficientes estequiométricos, donde estas fracciones molares son ya en equilibrio. Por lo tanto, debemos expresarla en base a la reacción que nosotros tenemos. Y vamos a decir entonces que las fracciones molares van a ser los moles de cada compuesto con respecto a los moles totales, donde los moles de cada compuesto van a estar dados por los moles a la entrada del reactor más el coeficiente estequiométrico por el grado de avance, con respecto a los moles totales, que en este caso van a ser los moles totales a la entrada del reactor, 200 kmol por hora, menos el grado de avance. Si vemos, ya tenemos el valor de la constante de equilibrio, podemos decir que estos términos valen 1 y por lo tanto nos queda como única variable el grado de avance, que vamos a resolver en un valor de 4,46 kmol por hora, lo que es equivalente a una conversión de etileno de casi 5%. Muy bien, el ejemplo es sencillo de resolver, pero vamos a utilizarlo como base para mostrar cómo lo resolveríamos en el simulador de procesos. Vamos a comenzar por incorporar los compuestos. Vamos a agregar el etileno y el nitrógeno que ingresan juntos. Vamos a agregar el agua y el etanol, que será el producto de la reacción. Como se comporta como un gas ideal, vamos a tomar el modelo de Wilson y vamos a modificarlo quitando los coeficientes de actividad de la fase líquida, marcándolo como ideal, y nosotros trabajaremos solamente con la fase de vapor, que se va a comportar también como un gas ideal. Bien. Vamos a agregar un paquete de reacciones. En el que cargaremos los compuestos involucrados en la reacción, etileno, agua y etanol en este caso,
y vamos a crear una reacción con estos compuestos, marcando la estequiometría con números negativos para los reactivos, números positivos para los productos, y vamos a seleccionar que es una reacción limitada por el equilibrio. Entonces vamos a cargar su constante de equilibrio 0.1068, sería el valor, y vamos a seleccionar que el equilibrio va a estar en base a fugacidades, que es lo que típicamente usamos para fases gaseosas. Vamos a seleccionar fase vapor. Bien, ahora, es importante notar en este momento que la constante de equilibrio nos dice que va a estar en unidades de 1 sobre pascales. Nosotros tenemos todo nuestro planteo pensado en presiones atmosféricas y por lo tanto vamos a tener que cambiar este valor y cambiarlo, asumirlo como que es 1 sobre atmósfera y hacer la conversión de unidades a 1 sobre pascales. El valor que tenemos lo vamos a dividir entonces por el valor de la presión atmosférica en pascales y ahora sí, esta va a ser nuestra constante de equilibrio. Incorporamos aquí, tengo que cambiar la coma por punto y ahora sí, vamos a tener todo cargado, perfecto. Vamos a incorporar una corriente de entrada que esté a una atmósfera y 145 grados y vamos a seleccionar el flujo en kilomoles por hora con 90 kilomoles por hora de etileno, 10 de nitrógeno y 100 de agua. No hay etanol a la entrada del reactor. Ahora bien, vamos a utilizar dos tipos de reactores de equilibrio distintos y vamos a estudiar cuáles son las diferencias. Por un lado, el que se llama Equilibrium Reactor y por otro lado, el que se llama Gibbs Reactor. Comencemos con este. Nos pregunta si queremos asignar la reacción que creamos, ¿sí? Paquete de reacciones. Unimos la corriente al reactor, incorporamos una corriente de salida y ahora configuramos el reactor a una temperatura de salida de 145 grados. Vamos a cargar la reacción que tenemos creada. Bien, entonces con esto ya estaría configurado, pero además voy a decir que me muestre la conversión de etileno. Perfecto. Entonces nos agrega aquí una línea, conversión de etileno, y ahí vamos a ver el valor. Si todo está bien, vamos a resolver y nos vamos a encontrar una conversión de etileno de casi 5%, al igual que el cálculo manual que habíamos obtenido, ¿sí? Y aquí podemos ver en la corriente 2 cuál es la distribución de productos, ¿sí? En tantos términos de fracciones molares o de flujos molares. Nuestro segundo caso a estudiar, voy a borrar este reactor, es lo que llamamos el reactor de Gibbs. El reactor de Gibbs lo que hace es minimizar la energía libre de Gibbs del sistema y cuando encuentra un mínimo absoluto de esta energía, esta va a hacer la composición de equilibrio, es decir, varía los moles de productos hasta minimizar la energía libre. Y, y ese mínimo está indicado por el equilibrio químico. Entonces, vamos a de nuevo seleccionar 145 grados. Vamos a seleccionar que calcule a partir del paquete de reacciones. Cuando hacemos esto, aquí no nos aparecen las reacciones. Entonces, generalmente hay que cerrar y volver a abrir. Y ahora sí, nos deja agregar la reacción.
Vamos a decirle nuevamente que nos muestre la conversión de etileno. Y bien, podemos resolver y encontrar la conversión al igual que habíamos encontrado antes. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos tipos de reactores? El reactor de equilibrio solo puede resolver si nosotros incorporamos la constante de equilibrio, ¿sí? Es fundamental que sepa la constante de equilibrio. En cambio, el reactor de Gibbs no la necesita, sino que a través de ese proceso de minimización de la energía libre va a mover las distintas composiciones de cada compuesto hasta conseguir ese mínimo y ahí va a darnos el resultado. Pero no utiliza el enfoque que planteamos con la constante de equilibrio igual a la constante de fugacidades, por la constante de composición molar, por la presión, sino que utiliza otro método. Y por ese mismo método es que tampoco necesita tener un paquete de reacciones asignado, de hecho. Si nosotros no conocemos la reacción y obviamente menos todavía vamos a conocer la constante de equilibrio, lo que nosotros podemos hacer es decir, especificarle cuáles son los compuestos que van a reaccionar. Entonces, vemos que acá no nos queda ninguna reacción cargada y de todos los compuestos que tenemos, nosotros tenemos que seleccionar cuáles son los compuestos reactivos. Es lo único que nos pide este método. Entonces, en base a eso, si nosotros resolvemos, de todas maneras, vamos a encontrar el mismo resultado. Fíjense que con este método no necesitamos conocer la reacción, solamente los compuestos reactivos. No necesitamos la constante de equilibrio, obviamente sí, la temperatura y presión de operación. Bueno, muy bien. Esto fue todo por este ejemplo, demostrando el uso de dos tipos de reactores para simular reacciones en nuestro simulador de procesos. Hasta luego.